Abelardo de la Espriella ha tomado posesión de la presidencia colombiana este 7 de agosto y os voy a contar lo que se ha puesto a hacer porque no se lo está tomando con calma, precisamente. Abelardo lleva poco más de 48 horas como presidente de Colombia y ha entrado en el gobierno como quien entra en la casa de un tío con síndrome de Diógenes, diciendo que hay que cambiar absolutamente todo. Ya la propia Jura dice algo de por dónde van los tiros, porque no lo hizo en Bogotá, como es costumbre, sino en Cali, y además se marchó de su propia ceremonia antes de que ésta terminase. ¿Por qué haría esto? Te estarás preguntando. Lo vamos a ver más adelante. El caso es que voló en helicóptero a un batallón militar para dar allí su primer discurso, rodeado de 2 Black Hawk de blindados y con 2 cazas sobrevolando la ciudad. Y después empezó a anunciar prácticamente lo contrario de lo que había hecho Petro hasta ahora: congelar el gasto público, eliminar el impuesto al patrimonio, volver al petróleo, al gas y al fracking, fumigar los campos de cultivo de coca, se acabó lo de negociar con grupos armados, cadena perpetua, megacárceles, Israel vuelve a ser aliado, Colombia reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y todo esto en menos de 24 horas. ¿Y Gustavo Petro? Pues Petro ni apareció, ni a entregar el poder ni a darle la mano. 4 días antes ya había dicho textualmente que en Colombia está clarito lo que puede ser una guerra civil. Y claro, mientras en Cali desfilaban Felipe VI, Milei, Kast, Noboa y, ojo, hasta Gianni Infantino, en el resto del país se registraba al menos 12 ataques con drones y explosivos contra la fuerza pública. Uno de ellos se llevó por delante la vida de un policía y todo. Así que hoy vamos a ver qué narices está pasando en Colombia. ¿Por qué? Salga bien, mal o regular, esta transición está siendo cualquier cosa menos normal. Pero antes, ya sabes, deja la comentada, suscribida, compartida, me gusteada, ojo al canal de directos y dicho eso, vamos al lío. Empecemos por lo más raro. Abelardo no quiso tomar posesión en Bogotá. La investidura se celebró el 7 de agosto en el Coliseo de la Universidad de Santiago de Cali. Primera toma de posesión presidencial de la historia de Colombia fuera de su capital. Hubo que trasladar temporalmente la sede del Congreso y la Cámara lo aprobó con 117 votos contra 7. Para que veáis. Dicho eso, la idea original de Abelardo era muchísimo más gráfica. De la Espriella quería jurar directamente en una guarnición militar en Popayán. Eso no salió por 2 motivos. El primero es que Petro ordenó que ningún establecimiento militar se usara para la ceremonia. Hasta el 7 de agosto, él era todavía el presidente y, como tal, no autorizaba a las Fuerzas Armadas a prestar sus cuarteles para este evento. Por eso, de evitar que Abelardo diese un show que terminase de romper el plan de paz total que Petro había traído. Y además el volcán Puracé, que está justo al lado, pues está en alerta naranja. El caso es que, te creas o no lo de la alerta naranja, a De la Espriella no le tocaba más que tragar, pero por eso de terminar de tocarle los cojones a Petro, pues hizo la de, muy bien, yo juro ante el Congreso en un recinto civil. Y 5 minutos después, cuando ya no me puedas tocar los huevos, Petro, pues me voy a ir a un cuartel militar a dar mi discurso. Juró el cargo ante Honorio Enríquez, el presidente del Senado. Y ojo a lo que os voy a comentar, porque parece un chiste, pero no. En el evento aparecieron un sacerdote, un pastor evangélico y un rabino. Este último ya lo comentaremos más adelante. Y digamos amén. ¡Viva Colombia y viva Israel! Aprovecho de paso para meter una corrección, porque igual alguno visteis que a Abelardo le puso la banda presidencial un tío cualquiera del pueblo llano. No, se la puso Enríquez. Lo que pasa es que luego subió un señor y se la ajustó. Este señor se llama Luis Felipe Yagüe, tiene 74 años y es un vendedor ambulante de panela, café, huevos y miel. Se hizo viral porque un profesor le grabó diciéndole que iba a dejar de comprarle por haber votado a Abelardo. Bien, dicho esto, a ese profesor el objetivo de boicotear al vendedor ambulante no terminó de salirle del todo bien porque las ventas se le dispararon y Abelardo lo convirtió en símbolo de su programa para pequeños emprendedores. Abelardo no esperó a que terminase esta parte religiosa que os comenté, que parece un chiste mal contado. Se levantó y se fue mientras sus invitados seguían la ceremonia por las pantallas. Él voló al cantón militar Pichincha. Aquí consiguió su objetivo de esa fotografía rodeado de militares el día de su toma de posesión. Después de que Colombia pasase 4 años en el que la paz total fue la pieza central del proyecto de Petro, Abelardo dio su primer gran discurso no ante el Congreso, sino ante los militares colombianos. ¿Y dónde estaba Petro mientras esto pasaba? Te estarás preguntando. Pues no tengo ni puta idea, pero desde luego no dándole la mano a Abelardo. Solo por dejar clara una cosa, esto no cambia nada más que la ruptura de la tradición de estar el presidente saliente ante el nuevo presidente como una imagen del poder, pasando cordialmente de quien fue elegido en las anteriores elecciones a quien ha sido elegido ahora. Pero claro, le sumas a esto lo que dijo días antes y queda un poco feo. Que incluso no duraría los 4 años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar. Que entre que este no para de decir fraude, 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 y ahora saca a la gente a gritar cepeda presidente y resistencia, pues la cosa no pinta bien para una convivencia pacífica en un país que de facto tiene 2 poderes paralelos, el Estado y las guerrillas. Solo por resumiros,
Petro ha bautizado a Abelardo como el breve porque dice que no va a terminar su mandato. Además, admitió que ha dado la orden de crear guardias libertadoras para que cuiden al pueblo. Te dice que no son fuerzas paramilitares, sino que responden a las asambleas del territorio y que las armas estarán bajo las órdenes de la ciudadanía territorial. Ahora, ¿qué es lo que entiendes tú por ciudadanía territorial? Esto mientras dice que si el ejército y la policía obedecen a las mafias, los ciudadanos tienen la libertad para desobedecer a las autoridades. Y además añade que si intentan meterle preso, va a convocar una huelga general indefinida. Y quizás, si se atreven a tocar al que habla, al presidente actual de Colombia, y tratar de mancillarlo con cárceles inmerecidas, sean dentro de Colombia o fuera, yo invito desde aquí, antes de que sea tarde, a que se convoque una huelga general indefinida, si eso llega a suceder. Que si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer un daño, desde el mismo momento en que se decretara la orden de operaciones, movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela, la clase obrera venezolana decretaría una huelga general insurreccional y en este país no se movería un alfiler. Sí, amigos. Lo que escucháis podría ser el inicio de una chispa que dé como resultado una guerra civil en Colombia a futuro. Un presidente saliente que venía alineado con líderes como Evo Morales, con el castrismo o con el chavismo. Un exdirigente que está empezando a copiar paso por paso lo que Evo está haciendo en Bolivia. Armar a sus feudos para partir el país cuando le venga bien a él. Evo les armó con palos y escudos de chapa. Veremos con qué les arma Petro. Porque es que, de nuevo, este tío ha hablado de facto de armar a guardias libertadoras que no respondan ante el gobierno, sino ante las asambleas que le son afines. Y después ha animado a la desobediencia. Entiendo que para Petro la democracia termina donde a él no le viene bien. Por su parte, el que iba a ser su sucesor, Iván Cepeda, tampoco fue al evento. Perdió la segunda vuelta del 21 de junio por algo más de 250.000 votos. Y horas antes de la investidura se plantó en Barranquilla a anunciar algo llamado Gabinete de la Vida. Vamos a crear el Gabinete por la Vida, que con el concurso de los actuales ministros y ministras nos permitirá controvertir con sólidos argumentos las políticas del gobierno de la Espriella. Yo le había puesto ya directamente el gabinete de los que están a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Por decir claro algo, no tiene ninguna capacidad institucional. Es un grupo de gente que va a ponerse a fiscalizar áreas para hacerle oposición a Abelardo. Básicamente lo mismo que haría un periodista de su cuerda, encontrar cagadas de la Espriella o del gobierno que sea y explotarlas a nivel mediático. No responderemos al odio con odio, ni al autoritarismo con violencia. Responderemos con la fuerza organizada y consciente del pueblo. Como lo ha dicho nuestro compañero Gustavo Petro, nos movilizaremos, pero si también se ofrece, estaremos dispuestos al diálogo y al acuerdo nacional. Es decir, que es otro que tampoco reconoce la legitimidad de Abelardo. Le llama agente al servicio de los intereses de Estados Unidos. Así que el panorama del primer día es maravilloso. Uno sale del gobierno hablando de guerra civil, el otro monta un gabinete alternativo al que llama Gabinete de la Vida y el que entra se va a un batallón militar a dar su discurso. Insisto, el panorama de la transición pacífica en Colombia es para coger las putas palomitas y mirar a ver qué explota primero. Y ahora os voy a meter un pequeño paréntesis para calmar un poco los humos y vamos a hablar de las personas que fueron al evento. Concretamente los invitados de Abelardo. Tenéis al rey de España Felipe VI, a Javier Milei, a Daniel Noboa, a Santiago Peña, José Antonio Cast, José Raúl Mulino, los expresidentes Gavidia, Pastrana, Uribe y Duque, y una delegación de Estados Unidos encabezada por el ahora fiscal general en funciones, Todd Blanche, que acaba de ser ratificado por el Senado. Este era el abogado personal de Trump antes, ojito. Y lo digo únicamente para haceros mención a algo que siempre digo, y es que Trump es lo mismo que Sánchez en muchas cosas. Aquí en España siempre se critica eso de que es una vergüenza que la fiscalía dependa del gobierno y se pongan ahí agentes afines al presidente de turno. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Es que Trump hace exactamente lo mismo, que acaban de nombrar fiscal general a quien era su antiguo abogado. Pero bueno, seguimos con los personajes que estamos comentando. Porque a esta jura va también Gianni Infantino, que venía del día del trono de Mohamed en Marruecos. Y esto no es casualidad, es supervivencia. Infantino
tal como vimos en el anterior vídeo, viene de la peor semana de su mandato, bueno, o de su vida. Le acaban de tumbar el plan para forrarse abriendo la FIFA al capital privado a través de un fondo pilotado por el hermano del yerno de Trump. Se presenta a la reelección en marzo del año que viene, pero es que pueden estar a poco de convocarle a una junta extraordinaria antes por el escándalo que tiene entre manos. Y este, que no es tonto, está en pleno World Tour de ver si rasca votos en África, en América, peloteando a líderes afines a Trump, que era uno de los interesados en el proyecto FIFA Forward Enterprise. Solo os lo comento como curiosidad porque lo vimos el otro día. Dicho eso, uno de los momentos que más gracia me ha hecho a mí con los invitados giró en torno a Felipe VI y Milei. El rey de España se reunió una hora con Abelardo en el Centro Cultural de Cali y al salir se encuentra con Milei, que era el siguiente en pasar. Milei se le acercó como suele hacer, con mucho respeto y simpatía, y Felipe le hizo la típica gracieta de «Oye, perdón que hemos tenido a Abelardo ocupado y te hemos hecho esperar». ¡Su majestad! Somos los culpables de la espera. Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Totalmente, ¿cómo estás? Bien, el rey se para aquí y se gira para presentarle a Milei al ministro de Exteriores Álvarez. Pero Álvarez, que obviamente no tiene mucha simpatía por Milei, con los roces que tiene con Pedro Sánchez, pues se había quedado atrás al más puro estilo yo cuando era pequeño y mi madre quería que saludase a alguna visita que me la trae al pairo. José Manuel, ven aquí a saludar a tus tíos, venga. Jo, papá, no quiero. Que vengas de una puta vez o te tiro la consola por la ventana. A ver, esto es algo que estoy interpretando yo porque además me hace gracia. No es que yo sepa que el Álvarez estuviese haciendo el loco o escondiéndose para no tener que saludar a Milei. Seguramente se había quedado atrás porque por cada paso del rey, Álvarez tiene que dar 27. Pero bueno, sin más, una curiosidad. De nuevo, lo que hay detrás de esto es que Pedro Sánchez y su partido no se llevan muy bien con las figuras que están barriendo ahora mismo en Hispanoamérica. Y en vez de ir él, pues dijo, mira, que vayan el rey Álvarez y pista. Ah, y aprovechando que estamos hablando de Milei, os diré que le preguntaron por Petro. Y ojo a lo que dijo. Presidente, ¿qué mensaje le manda a Gustavo Petro, que ya abandonó la presidencia? Muchas gracias. Es parte de la peor historia de Colombia. Bien, pero resuelto un poco este tramo así de coñas para rebajar un poco el ambiente, vamos con algo más serio e importante, y es que Abelardo ha empezado con mano dura. Ha trasladado a 117 presos de alto nivel a centros de alta seguridad en 8 ciudades distintas de Colombia. El propio Abelardo lo contó en redes. Compatriotas, desde muy temprano estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario que más bien es una discoteca, un centro de eventos. Eso en la era del tigre se acabó. Es la estética Bukele aplicada desde el minuto 1 de su presidencia y ya ha oficializado su plan de megacárceles. Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad, en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos. Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana. Además, anunciaron la captura de Héctor Bastidas, alias Bonito, señalado como el segundo cabecilla de los comandos de la frontera. Abelardo lo presentó como ejemplo de la nueva política y soltó una frase que va a definir su mandato en los titulares, ya veréis. Porque un país que no tiene seguridad no tiene nada, y la vamos a recuperar con mano de hierro. Bandido que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde. Hoy más que nunca estoy firme por la patria. Y ojo, porque va con disclaimer esta captura. No es que Abelardo señalase en el mapa y dijese «lo capturáis cuando yo esté tomando posesión». La realidad es que la operación venía de meses de inteligencia y planificación durante la presidencia de Petro. De la Espriella mismamente lo aclaró. Por eso lo relevante no es tanto la captura en sí, sino el hecho de que el nuevo gobierno ha decidido convertir este tipo de resultados en su imagen diaria desde la hora cero. Es una clara inspiración en lo que ha hecho Bukele en El Salvador, pero quiero haceros una valoración personal, y es que hay una diferencia entre estos países que hacen que el resultado pueda variar. Colombia no es El Salvador. Aquí hay el ELN, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, narcotráfico, minería ilegal. Copiar la fotografía de El Salvador es sencillo, pero el resultado está por ver si se puede. Pero siguiendo con la mano dura, otra de las cosas que Abelardo ha dicho que va a traer es la vuelta de las fumigaciones, aunque esto no es tan fácil como algunos creen, y yo lo voy a explicar un poquito. La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible. Es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra,
donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana. El tecnicismo aquí es que las aspersiones aéreas con glifosato están suspendidas en Colombia desde el año 2015. No las suspendió Petro, las suspendió el Consejo Nacional de Estupefacientes aplicando el principio de precaución, ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como probablemente cancerígeno. En 2017 llegó la sentencia T-236 de la Corte Constitucional colombiana que puso 6 condiciones para reanudarlas. Entre ellas, una consulta previa con las comunidades y evidencia científica concluyente sobre la ausencia del daño. Iván Duque ya intentó reactivar esto durante 4 años. Fue hasta la Corte a pedir que flexibilizasen la sentencia y la Corte le dijo que se fuese a tomar por culo. Así que cuando Abelardo te dice que vuelven las fumigaciones, lo que está diciéndote en realidad es: voy a intentar tumbar un muro judicial que lleva 11 años en pie y contra el que Duque pues no pudo hacer nada. No contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos. La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción. Puede que lo consiga o puede que no. Lo que está claro es que Naciones Unidas registró 261.000 hectáreas de coca en 2024 en Colombia, la cifra más alta de su historia, y la prueba de que el plan de Petro de sobornar a los agricultores para que cultiven otra cosa ha fracasado estrepitosamente porque solo ha conseguido que aumenten la cantidad. Y ahora dejad que os cuente algo que ocurría mientras Abelardo juraba el cargo, que es que esa fotografía del fin de la paz total se estaba materializando al mismo tiempo. El propio ministro de Defensa saliente dio un balance antes incluso de que Abelardo jurara. 9 ataques ese mismo día, 8 de ellos contra la fuerza pública. Entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, la cifra subió a al menos 12, casi todos con drones cargados con explosivos. Hablamos de ataques contra varias estaciones de policía, algunos de ellos usando drones que lanzaron explosivos tal y como os digo, y este formato lo usaron también para atacar una alcaldía a la que lanzaron granadas desde estos drones, dejando a 2 civiles heridos. En Teruel, otro ataque con drones mató a un subintendente de la policía con 18 años de servicio a sus espaldas. Sí, el día de la investidura de Abelardo se cargaron a un policía. Y a las 2 de la madrugada del sábado, un coche bomba destruyó por completo el peaje de Mondomo, sobre la vía panamericana entre Cali y Popayán. 2 vigilantes resultaron heridos leve y el ejército atribuyó el ataque a estructuras de mando de la disidencia de las FARC. Pero vamos, que es que la cosa se venía calentando desde semanas antes de la investidura de Abelardo. Una semana antes, concretamente, ya dentro del dispositivo montado para blindar la toma de posesión, la policía capturó cerca de Palmira a un tipo al que llaman Miso. Este era coordinador logístico de un frente de las disidencias y llevaba en el coche 20 artefactos explosivos junto con drones acondicionados para lanzar granadas. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Nunca se pudo probar que el objetivo iba a ser Abelardo, así que no podemos decir que fuese un atentado contra él. Pero bueno, estaba en Cali, donde iba a ser la toma de posesión. Si es blanco y está en una botella, muy probablemente sea leche. Estos grupos criminales están tratando de hacer muchísimo ruido para dar a entender que Colombia puede arder si ellos quieren. Mira, os dejo el dato de la Fundación Ideas para la Paz, que no es precisamente un think tank de estos de derechas. Su balance de la paz total dice que los grupos armados pasaron de 15.000 integrantes en diciembre de 2022 a casi 29.000 en julio de 2026. Un 90% más. Y concretamente el Clan del Golfo creció un 152%. En 4 años de negociación permanente, ni una sola estructura grande completó el tránsito a la legalidad. Claro, yo aquí si fuese colombiano pensaría, ¿será que Petro era tonto o que se hacía mucho el tonto? Porque lo que vemos ahora, de facto, es a distintos poderes que comparten territorio en Colombia prepararse para un conflicto. Todo mientras le mandan el mensaje al nuevo presidente de que es mejor que les deje en paz si no quiere que empiecen a dejar claro que el gobierno colombiano controlará una parte de Colombia. Pero el resto la tienen ellos. Dicho eso, dejemos el plano combativo. Hablemos de lo económico. Abelardo ha prometido congelar el gasto público. Y alguno aquí se va a preguntar, ¿por qué tiene que congelar el gasto público? ¿Es que está en modo discurso liberal de recortar por recortar y así ganar votos? No. Colombia tiene un problema fiscal serio de cojones. El déficit cerró en 2025 en torno al 6,4% del PIB total. La deuda pública ronda el 60%. Ya solo los intereses de la deuda colombiana se comen cerca del 37% de lo que Colombia está recaudando. Es decir, de cada 3 pesos que pilla el Estado, más de 1 se va a pagar solo los intereses de la deuda. El plan del nuevo gobierno de Abelardo es un ajuste de unos 17.000 millones de dólares para bajar el déficit al 4,8% en el primer año y recortar el gasto estatal en torno a un 25% al final del cuatrienio. Pero, al mismo tiempo, Abelardo quiere gastar más dinero en defensa, construir megacárceles y mantener los programas sociales mientras baja los impuestos. Porque una de sus grandes promesas es esta. La cuestión aquí,
que solo responderá el tiempo es si va a ser capaz de cumplir estos proyectos que tiene en mente mientras reduce el déficit. Y antes de pasar a geopolítica os traigo el comentario de algo que tiene que tener ahora mismo a la izquierda mundial absolutamente pegada a Abelardo. Esto es lo que ha dicho de los maltratadores y abusadores. Mi gobierno no tolerará ninguna forma de violencia contra mujeres y niños. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos. Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua. La jugada me parece magistral porque acaba de soltar algo que los partidos de izquierda explotan electoralmente muchísimo: la implementación de medidas feministas encaminadas a proteger a las mujeres de sus parejas abusadoras o de cualquier hijo de puta por la calle. Pero oye, yo solo te lo cuento como curiosidad. Pero bueno, también es verdad que la medida puede ser simplemente de cara a un discurso que luego va a vender en redes sociales. Porque la realidad ya se vio en 2020 con Duque. El Congreso reformó la Constitución para permitir la prisión perpetua revisable en delitos graves contra menores. Que bueno, a mí me parece de cajón, la verdad. 2021, la Corte Constitucional la tumbó por completo, con la sentencia C-294, que podéis buscar si queréis. El argumento que presentaban era que una pena sin un horizonte de resocialización del penado sustituye un eje esencial de la Constitución, que es la dignidad humana. Que digo yo, ¿qué resocialización tiene una persona que abusa de un menor? Que me lo expliquen. Dicho lo cual, lo que enseña esta sentencia es que la medida de la prisión permanente revisable no podría meterse ni con una reforma de la ley ni con una reforma de la Constitución, porque es algo aparejado a la dignidad humana. El propio ministro de Justicia de Abelardo, Iván Cancino, se posicionó en su día en contra de la medida de la prisión permanente. Defendía la prevención y las penas severas, pero dentro del Estado de Derecho. O sea que la primera pelea sobre la cadena perpetua igual no es con la izquierda, sino dentro de su propio gobierno. Dicho eso, ahora sí, pasemos a geopolítica, porque en 24 horas Colombia ha cambiado de bloque drásticamente. Y aquí entra Israel. Petro rompió relaciones con el Estado hebreo en mayo de 2024 por la guerra de Gaza. Abelardo negoció la vuelta antes incluso de tomar la posesión. En julio, en Washington, su canciller acordó con el ministro israelí una hoja de ruta que se iniciaba justo el 7 de agosto, de nuevo con la toma de posesión. Hablamos del nombramiento inmediato de embajadores, eliminación de visados, traslado de las embajadas de Colombia a Jerusalén y retirada de la intervención de Colombia en la demanda que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. En relación a esto, el otro cambio ha sido respecto de Marruecos y el Sáhara. Y aquí llega pues lo que a mí no me convence, básicamente. Horas después de la investidura, la Cancillería colombiana anunció que Colombia retiró su reconocimiento a la República Árabe Saharaui y reconoce de repente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El anuncio se hace en una reunión con Nasser Bourita, el ministro de Exteriores marroquí, que se había desplazado a Cali para esta ocasión. Aquí Colombia cambia su postura respecto al Sáhara como si estuviese saltando a la comba. Estableció relaciones diplomáticas con la República Saharaui en 1985, las congeló Pastrana en 2001 y las reactivó Petro en 2022. Marruecos controla en torno al 80% del territorio desde la retirada española en el 75 y la ONU mantiene el Sáhara en su agenda de descolonización. Pero claro, es la ONU, puede decir misa, al final es lo que yo siempre comento. El que puede, puede, y el que no, pues se va a quejar. El propio gobierno colombiano vinculó el giro a una nueva relación económica con Rabat, que habla de inversión marroquí y hasta de explorar un tratado de libre comercio. En esta relación, que también viene alineada con Israel, el inevitable giro es alinearse también con un objetivo marroquí, como es hacerse con el Sáhara Occidental. La decisión de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue RAST et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une décision historique qui va donner un grand élan a la relación bilateral. Sí, el alineamiento es innegable. En 2020, con los acuerdos de Abraham, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Marruecos normalizase con Israel. Y en abril de este año se firmaron en Jerusalén los llamados Acuerdos de Isaac, que son básicamente los acuerdos de Abraham, pero en versión latinoamericana. Y ahí estaba Colombia ya en las reuniones preparatorias. De nuevo, lo que estamos viendo es un realineamiento de Colombia. Está entrando en un bloque que tiene como cuota de entrada actual el reconocimiento del Sáhara como marroquí. Y este alineamiento también trae la entrada de Colombia en el escudo de las Américas que anunció Trump en marzo en Miami, una alianza en la que Colombia y México no entraron por ser gobiernos cero, alineados con Estados Unidos. Pero claro, ahora que Abelardo es presidente, resulta que Medellín va a ser la sede regional de este programa y la estrategia incluye, por supuesto, el uso de fuerza letal y operaciones conjuntas en territorio latinoamericano. El mismo 7 de agosto, el Departamento de Estado publicó una nota informativa que llamaba Una nueva era
entre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y además añadió que iban a destinar más de $1.000 millones en un paquete de seguridad que sería la mayor inyectada de dinero desde el Plan Colombia. Abelardo, de paso, añadió que iba a cerrar 14 embajadas y 15 consulados. Ruptura total de relaciones con Cuba y con Nicaragua. Dijo literalmente, no va a haber vínculo alguno con tiranías. Además, avisó de que iba a estudiar la salida de Colombia de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos. Dicho eso, seamos claros con un punto. Abelardo ganó la presidencia, no el Congreso. Es el primer presidente colombiano de este siglo que llega sin una bancada propia consolidada. Su coalición parte de unos 41 senadores y necesita 52. Por otro lado, el pacto histórico, que es el partido de Cepeda, el de Petro, es la bancada con más números en las dos cámaras. O sea que sí o sí Abelardo va a tener que negociar con los partidos tradicionales para sacar adelante sus proyectos. Lo que podía hacer, ya lo hizo. El traslado de presos, las operaciones militares, reconocer el Sáhara como marroquí, pero lo de eliminar el impuesto del patrimonio, pues necesita una ley. La cadena perpetua, algo más que una reforma constitucional, y las fumigaciones pide que sea capaz de superar una sentencia del año 2017. Para las megacárceles necesita además dinero, que es justo lo que Colombia no tiene. Es decir, absolutamente todo lo que Abelardo ha hecho en su primer día es exactamente lo que podía hacer sin pedirle permiso a nadie, lo cual es legítimo, pero explica por qué la primera imagen del gobierno es tan espectacular y por qué los próximos 6 meses pues van a ser más aburridos en lo que respecta al politiqueo, no así en lo que respecta al conflicto armado, probablemente. Petro apostaba por negociar con los grupos armados. Abelardo empieza delante de las Fuerzas Armadas. Petro rompió con Israel. Abelardo reconstruye la alianza. Petro reconocía la República Saharaui. Abelardo reconoce la soberanía marroquí. Petro frenaba hidrocarburos. Abelardo anuncia fracking. Petro expandió el gasto. Abelardo anunció la austeridad. Petro chocó con Washington. Abelardo entró en el escudo de las Américas. La estética militar la ha conseguido, pero queda por ver cómo evoluciona su proyecto en los próximos meses. Ahí es donde vamos a descubrir si el tigre ha llegado de verdad a cambiar Colombia o simplemente a protagonizar una campaña electoral de la hostia. Pero bueno, recuerda que yo te cuento esto sin tener mucha idea del asunto, así que trata tú de ilustrarme en comentarios. ¿Es este el principio de una recuperación del orden o de una guerra contra las guerrillas para los próximos años? ¿Qué opinas de la entrada de Colombia en el escudo de las Américas y el realineamiento con Israel? Y lo más importante, si a Marruecos le han prometido el Sáhara por alinearse con los yanquis y con los israelíes, ¿qué le habrán prometido a Colombia? Te leo, suscríbete si no lo estás y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.